mordido por una serpiente venenosa. No niego que fue un apóstol conocido como el apóstol de los gentiles. Hubo otros apóstoles, como San Agustín de Canterbury, enviado a Gran Bretaña por el Papa Gregorio Magno en el siglo VI, llamado el apóstol de los ingleses. Winifred Boniface fue enviado a Alemania en el siglo VII y fue conocido como el apóstol de los alemanes. El apostolado existe en la Iglesia desde los tiempos de los apóstoles. ¿Y cuándo crees que murieron los apóstoles? No creo que haya desaparecido. Entonces estarías de acuerdo. Verás, John David. en el siglo XVIII hubo un jesuita francés que realizó su apostolado con los indios norteamericanos en el Nuevo Mundo, específicamente en lo que ahora es Canadá. Aunque no puedo recordar su nombre exacto, este caso demuestra que existen apostolados muy específicos dentro de la comprensión católica. Vale, puedo... El único problema que tengo con los signos y maravillas es que... Sí, genera abusos y es lo que desalienta a mucha gente. Esto se ve reflejado en gran medida en el debate de hoy y también en los argumentos expuestos. Aunque no soy muy conocedor de las citas bíblicas, como católico me perturba escuchar comentarios sobre la transubstanciación. Gracias, John, por participar. Es importante que las diferentes denominaciones estén presentes esta noche para debatir y entender las Escrituras. Con el Espíritu Santo, espero que logremos una mejor comprensión. Creo que los dones siguen ahí. Hay que buscarlos y hay que probarlos. Correcto, Y eso ese es un problema que mucha gente Prueba los tiene. espíritus, como dicen. Tienen que ser probados. No es bueno que alguien venga y diga, soy un apóstol, soy un profeta, o lo que sea. La afirmación tiene que ser probado y me temo que parece Muy un bien. poco demasiado. Sí, muchas Pensé en gracias, John, intervenir de porque nada. ha sido un debate muy bueno. Gracias, John. Gracias por tu apoyo. Solo por escuchar. Y eso es genial. Y es bueno tener, ya sabes, diferentes puntos de vista. Vamos a ir a William de Bristol. William, gracias por unirte a nosotros esta noche. Hola, William. Hola, William. ¿Qué punto de vista Estoy apoyas mucho esta más noche? en el campo de la teología de la reforma de lo que estaría en el campo pentecostal. ¿Cuándo crees que cesaron los signos y prodigios y por qué? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No creo que los signos y prodigios continúen. La era apostólica, el fin de la era apostólica es cuando murió el último apóstol, que probablemente sería el apóstol Juan. Se mencionan signos y prodigios ahora. Para mí son un ataque a la suficiencia de las Escrituras, ¿Por qué dices eso? porque está muy claro dice en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios que en diversas ocasiones y de diversas maneras habló en tiempos pasados a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el mundo. Y creo que Cristo nos ha hablado en su palabra, porque si Cristo no nos habla en la palabra de Dios, entonces no creo que sea una palabra de Cristo, porque la Escritura es completa, la Escritura no puede ser quebrantada. Dudo que cualquier evidencia de que Cristo hable de manera excepcional ahora concuerde. Las Escrituras o el Nuevo Testamento. Bien, William. Puedo preguntarle a David que refute lo que acabas de decir. Las señales y maravillas cesaron después de los apóstoles como Pablo. Entonces él afirma que en Hebreos capítulo 1 Dios nos habla actualmente a través de su Hijo. Pedro asegura que la palabra de Dios es la más confiable profecía en su segundo capítulo, verso 19, aunque no hay escrituras que nieguen las profecías en estos días. No hay ningún texto que indique que las profecías, señales, milagros y dones del Espíritu Santo terminaron con los primeros apóstoles. No hay sitio en los escritos de esa forma. Bueno, Angus está diciendo que hay, ya ves. Las escrituras que Angus cita están fuera de contexto. Al revisarlas críticamente, verás que las escrituras que él mencionó no se ajustan Efesios al contexto. 2:20 establece que el fundamento de la Iglesia consiste en los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento,
no los del Antiguo Testamento. No se puede volver a establecer un fundamento una vez puesto, todo se construye sobre él. Ahora estamos construyendo un edificio físico para la iglesia. Vamos a poner los cimientos, si Dios quiere, y luego vamos a poner todo encima. Cuando tienes nuevos apóstoles, como he oído que afirmas, estás añadiendo a los cimientos y por lo tanto estás destruyendo los cimientos de la iglesia de Dios. Eso es lo que pasa. Creo que el problema es la interpretación errónea de las Escrituras. En Efesios 2:20, Pablo nos dice que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. En Hechos 2 se menciona que continuaron en la doctrina de los apóstoles. Esto es la sucesión apostólica y lo que ellos nos enseñaron. Las escrituras que tenemos hoy son una continuación de lo que el Señor comenzó a través de los apóstoles. Actualmente estamos construyendo sobre lo que ellos hicieron. Además, Pedro hace referencia a la misma escritura y afirma que estamos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Podemos ver que Pedro se refiere a la profecía del Antiguo Testamento. No, los profetas en Efesios 2:20 son definitivamente del Nuevo Testamento. Es fácil demostrarlo. Primero, el orden no es profetas y apóstoles, como sería si fueran profetas del Antiguo Testamento y apóstoles del Nuevo Testamento. Segundo, en Efesios 3:5 se dice que el misterio de Cristo, revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas, no fue dado a conocer en épocas pasadas. La idea de tener apóstoles hoy y signos y maravillas realizados por ellos es como un edificio con sus cimientos. Poner otros cimientos cuando estamos en el primer piso y otros cimientos cuando estamos en el segundo piso. Los cimientos, una vez puestos, no se pueden cambiar y se atacan añadiendo otros. Porque las escrituras son suficientes. Estás ¿Cuál es el destruyendo punto los de las cimientos de la escrituras iglesia. diciendo que los apóstoles iban a estar allí y los maestros y los profetas estaban allí para el establecimiento de la iglesia? Porque todavía no se ha establecido. Pero Sin la duda, iglesia se ha vamos. establecido. Pero entonces, ¿por qué hay tantas divisiones? Tenemos divisiones en la iglesia debido a la falsa doctrina y alejamiento, lo cual está provocando que la gente abandone los principios apostólicos, afirmando que todavía hoy tenemos apóstoles. Las Pero no escrituras son significa una apóstol base ser enviado. sólida. Dentro de la iglesia es posible que haya personas que impongan las manos, pero ¿sigue esto siendo bíblico? Orar, bendecir, ungir y enviar a personas como misioneros, ¿no está respaldado por la Biblia? ¿No son estos individuos apóstoles o misioneros en el sentido de ir a China, Yugoslavia o a cualquier otro lugar? La imposición de manos en esos casos sería la ordenación, pero tenemos que volver a la idea de un apóstol. Bueno, ser ordenado no es lo mismo que ser apartado. Apóstol es un simple enviado. Es parecido a la palabra diáconos. A veces se usa como diácono, como en Filipenses 1:1, ancianos y diáconos. Y a veces simplemente significa siervo. Por lo tanto, Jesucristo es un diáconos, un siervo. Todos los ministros son siervos. Todos los cristianos son siervos. La palabra apóstol se utiliza de manera técnica. Los 12 son el fundamento según Apocalipsis 21:14. Los apóstoles son hombres que han visto a Cristo resucitado y fueron llamados por Él. Tienen autoridad sobre la Iglesia católica. Pablo habla en 2 Corintios 11 de que Él se ocupa de todas las iglesias. Un apóstol se entrega a labores y sufrimientos apostólicos, como se describe en 2 Corintios capítulo 11. Los apóstoles reciben revelación directa y son utilizados. Se colocan cimientos en la iglesia que no pueden ser realocados. Así hoy no hay apóstoles. A veces se menciona que alguien fue enviado, como Bernabé y Pablo.